Bueno, Dios le bendiga a mis amados. Sean todos bienvenidos. ¿Cómo estamos? ¿Bendecidos? Bueno, gracias a Dios porque el Señor nos ha bendecido. Y creo que hoy podemos más que nunca decir que somos unos bendecidos de Dios, somos unos consentidos de Dios. Amén. Aún a pesar en medio de las circunstancias, aún en medio de las pruebas, de las dificultades, el Señor permanece fiel. Amén. Siempre ha sido fiel. Bueno, le doy las gracias a Dios por el privilegio. Siempre diré que es un privilegio cada vez que tengo la oportunidad de pararme en este lugar. Y tengo que confesar que nunca había predicado sobre el tema que hoy voy a predicar. Yo llevo muchos años predicando, sirviendo en la enseñanza y no había enseñado sobre la misericordia. ¿Sobre la qué? Estamos trabajando nuestra énfasis anual, que es ¿qué? Caminando al estilo de Jesús. Estamos estudiando el libro de Mateo y muy puntualmente, hace un tiempo para acá, estamos estudiando las bienaventuranzas. Amén. ¿Hemos aprendido sobre las bienaventuranzas? Yo he aprendido muchísimo sobre las bienaventuranzas. La verdad, nunca el Sermón del Monte había cobrado tanta vida en mi vida como en este tiempo. Ahora sí puedo decir que estoy entendiendo más profundamente el sentido de las bienaventuranzas. Y es muy bueno que ustedes, como yo, le pongamos mucha atención y relevancia a cada enseñanza que cada hombre o mujer que el Señor nos da la oportunidad de enseñar en este lugar y que seamos edificados. Los que tienen su Biblia, por favor, se ubican en Mateo capítulo 5, versículo 7, que ese es el texto central. Mateo capítulo 5, versículo 7. Dice allí la palabra: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán ¿qué? Misericordia. Amén. Y bueno, aprendí que el Sermón del Monte es llamado la carta magna de la Constitución Celestial. Yo no lo sabía. Y qué bueno cuando uno puede aprender cosas nuevas, ¿cierto? Porque crecemos. Se llama o la llaman la carta magna de la Constitución Celestial. No solamente al sermón, en general a toda la palabra, pero muy puntualmente a este capítulo 5, ustedes saben que el Sermón del Monte no solamente está en el capítulo 5, el Señor se sentó en un monte a enseñar a sus discípulos y cada enseñanza que el Señor expresó está en el 5, en el 6 y en el 7. ¿Sí? Eso comprende el Sermón del Monte. Y me gustó entender esto, yo no lo había visto así. Porque así como un país tiene una constitución, ustedes saben que nosotros tenemos una constitución, ¿cierto? Esa constitución es un conjunto de normas jurídicas fundamentales que rigen un país. Lo mismo pasa con el Sermón del Monte. Es eso, es la constitución, como lo dije, celestial. ¿Por qué la Constitución? Porque tiene leyes, tiene normas que rigen, ¿cierto? La Constitución Nacional, pues a un país, y el Sermón del Monte rigen o dan las bases de la vida del creyente, establece las bases de la vida del creyente, define su identidad, define nuestra identidad y conducta como ciudadanos del cielo. También nos muestra la voluntad del Padre para con nosotros, para con la humanidad. Pero sirve como guía, muy importante que entendamos esto, sirve como guía y norma de fe para la iglesia. Sirve de guía como norma de fe para la iglesia. Así como una constitución terrenal que regula una nación, el Sermón del Monte nos da bases, ¿cierto?, donde nos da fundamentos muy centrados en lo que el Señor quiere
de su pueblo, porque no es solamente para vivirlo acá, sino es lo que nos va a identificar cuando estemos en el reino de los cielos. Amén. Entonces, cuando hablamos de algunos términos que vamos a hablar hoy como bienaventurados o misericordia, es bueno ver etimológicamente qué significa esas palabras, la etimología. Porque a veces en nuestras culturas hemos tergiversado el verdadero sentido o el verdadero significado según las raíces. Las hemos confundido y las hemos malinterpretado. Entonces me llevé pues la tarea a investigar etimológicamente de dónde viene la palabra bienaventurado. Y bienaventurado ya lo hemos escuchado varias veces, pero ya profundizando un poquito, entendí que viene o aprendí que viene del griego Makarios, y que significa más que dichoso. ¿Más que qué? Supremamente bendecido por Dios. Significa eso. Supremamente bendecido por Dios. En otras palabras, afortunado. Es eso, según la raíz griega de la palabra bienaventurado. Y lo que debemos comprender hoy como iglesia es que las bienaventuranzas no dice que seremos en un futuro bienaventurados, dice bienaventurados son. O sea, hoy es una oportunidad para que usted y yo podamos disfrutar de estas bienaventuranzas. Y esa es una bendición para todos nosotros como pueblo del Señor. El Señor Jesús, cuando enseña, no habla de una alegría o de una dicha, no como el mundo la da, ¿cierto? Sino que es una alegría o dicha que es profunda, que es permanente, que es profunda y es ¿qué? Permanente. Jesús no utiliza esta palabra como un estado de ánimo que va y viene, que estamos contentos o alegres por ciertas circunstancias. No. Él dice, cuando dice bienaventurados es un estado permanente, es un estilo de vida. Generalmente nosotros como humanos hemos pensado, o se nos ha enseñado más bien, que somos felices o bienaventurados o afortunados por lo que poseemos, por lo que hacemos, por lo que tenemos, ¿cierto? Por lo que sabemos, por nuestra intelectualidad. Entonces pensamos que por ahí es donde viene la dicha o la fortuna o el ser muy bendecido. Pero realmente para Dios, hoy tenemos que entenderlo, que para Dios el hombre es realmente bienaventurado por lo que es. Amén. El hombre, usted y yo, somos bienaventurados realmente por lo que somos delante de ¿quién? Del Señor. Amén. Y creo que hoy más que nunca cobra vida el énfasis anual para nosotros, y es que necesitamos caminar cada día más como el Señor Jesús. Y yo primero siempre he dicho que a la persona que predica en este lugar es la primera persona que Dios ministra. Cuando nosotros venimos acá ya hemos sido golpeados con rejo y con chancleta y con de todo, ¿cierto? El Señor ya nos ha hablado, ya nos ha ministrado. Y de verdad que hay mucho por qué pedirle perdón, porque nos falta a nosotros como pueblo. Ni siquiera estoy hablando de los que no tienen a Cristo, estoy hablando de nosotros como pueblo de Dios. Nos falta movernos más en la misericordia que Dios quiere que nosotros vivamos como su pueblo. Amén. Cuando vemos esas tres bienaventuranzas siguientes, nosotros tenemos que pensar, bueno, primero los misericordiosos, segundo la otra es los pacificadores y los otros son los limpios de corazón. O sea, eso ya son las predicaciones que vienen. Pero cuando yo veo los misericordiosos, los pacificadores, los limpios de corazón, yo lo que veo es que tiene una estrecha relación con nuestra identificación en Cristo. Y es lo que nosotros debemos apuntarle a hacer. Nosotros debemos trabajar en función del ser. Y tiene que ver en ser más misericordiosos, tiene que ver con ser pacificadores y tener limpios los corazones. Ya viendo un poquito lo que es bienaventurado, también estuve estudiando qué es misericordioso.
No misericordia. Dije, bueno, que es una persona misericordiosa. Y me encontré que es del griego elemon, y el significado es activo en compasión. ¿Cuál es el significado? Activo en compasión. Y si dijéramos una sencilla significado, podríamos decir que significa alguien que actúa movido por la compasión hacia la necesidad de otro. Amén. Voy a volverlo a decir. Es alguien, el misericordioso es alguien que actúa movido por la compasión hacia la necesidad de otro. Y viene del latín, y su raíz tiene 3 palabras que componen esa palabra misericordioso. Y la primera parte es miser, que significa desdichado, pobre, miserable. ¿Qué significa? Desdichado, pobre, miserable. Y cor, la siguiente pedacito de la palabra, miser, primera, cor o cordis o cardio, viene de corazón. Amén. La tercera palabra es ia, y latina, ia, que quiere decir cualidad, disposición. Cualidad y disposición de la persona, ¿cierto? Entonces, si yo traté de buscar algunos significados de misericordia, uniendo esta raíz compuesta por estas 3 palabras, podríamos decir que es el dolor de corazón que produce la desgracia de otro. El dolor de corazón que produce la desgracia de otro. O pudiéramos decir, tener el corazón sensible hacia la misericordia ajena. Otro significado, compasión en el corazón por el miserable, desdichado y el pobre. Bueno, cuando uno estudia esto, el panorama realmente se amplía, ¿cierto? Hemos tenido un concepto muy pequeñito, muy enano de lo que tiene que ver con la misericordia. La misericordia es más que lástima. Muchos hemos sentido lástima, ¿cierto? Hemos sentido lástima de algunas circunstancias, de algunas situaciones que vemos, que escuchamos, que nos enteramos, que están muy cercanas a personas y aún a personas que no conocemos, pero vemos situaciones o circunstancias y eso produce en nosotros cierta tristeza, cierta lástima. Pero la misericordia es más que lástima. Se refiere a aquel que está tan afectado por los sufrimientos de los demás que está dispuesto a poder aliviarlos. Que está dispuesto a poder ¿qué? O resolverlos, ¿cierto? ¿Cómo le he puesto este título? Yo oraba mucho al Señor, pero bueno, todo esto en algo que me diga, ¿qué aprendo? Y el título de hoy es amor, estamos muy matemáticos. Amor más acción igual a ¿qué? ¿Se les va a olvidar? Amor más acción igual a ¿qué? Tiene que ver con actuar, tiene que ver con el accionar, ¿cierto? Entonces la misericordia no habla de un sentimiento. La misericordia no habla de un sentimiento, habla de una acción. ¿Habla de una qué? Es ponernos en el lugar de ¿quién? De la otra persona, lo que conocemos como la empatía. Es ponernos en el zapato de otras personas, ¿cierto? Es lograr identificarnos con la otra persona hasta llegar a ver y a sentir lo que esa persona está sintiendo. Qué difícil es ese término. Yo me he sentido muy apenada con el Señor en este tiempo de estudio, pero le doy la gloria a Dios porque de eso se trata. Que la palabra no vuelva a ¿qué? Sino que cumpla el propósito para el cual el Señor la dejó. Es lo que Él quiere. Que si nosotros hemos fallado, si nos ha faltado o si hemos tenido un concepto distorsionado de lo que es la misericordia, hoy podamos decir que como iglesia estamos aprendiendo, ¿cierto? Estamos subiendo a nuevos niveles como hablamos el año pasado. Entonces, mis amados, misericordia es todo lo que usted y yo podemos hacer por otra persona sin esperar nada. Generalmente, algunos ayudan esperando algo a cambio, ¿cierto? El reconocimiento
O a veces hasta que se sientan las personas adeudadas con nosotros. No, pero es que tan desagradecido. Mire, yo todo lo que le he ayudado y mire cómo me trata o cómo me paga, ¿cierto? ¿Siempre hemos pensado así? Hemos pensado así. Pero no se trata de eso. Se trata de que usted y yo sirvamos a una persona que esté en tal circunstancia que no me pueda, ¿qué? Pagar. Que no me pueda devolver el favor. Eso se trata misericordia. Es hacerlo con aquel que no me puede pagar o devolver el favor. Muchos no nos acordamos de los pobres con misericordia. Nos acordamos de los pobres y ayudamos a veces. Hemos tenido buenas obras, sí. Yo creo que todos, sin excepción, hemos tenido buenas obras con personas. Pero tenemos que hacerlo con misericordia. Por eso, mis amados, hoy podríamos reflexionar por qué es que usted y yo no somos misericordiosos. Hay muchas circunstancias, hay muchos motivos por los cuales usted y yo no somos misericordiosos, porque es bueno que reflexionemos y como que tratemos de ubicarnos en qué grupo podría estar yo ubicado por el motivo por el cual yo no soy misericordiosa. Podríamos decir que desde que nacemos el ser humano es ¿qué? Egoísta, ¿cierto? Muy egocentrista. Y nosotros mismos le hemos enseñado a nuestros hijos, esto es tuyo, cuídalo. Bueno, yo no enseño eso, pero hay algunos padres que no le enseñan a los hijos a compartir sus juguetes con los otros niños. O ceder ciertas cosas de sus juguetes a otros niños. O morir a ciertas cosas de ellos para que compartan con otros niños. O compartir la paleta o el helado o las galletas que se está comiendo con otros niños. Nosotros como humanos nacimos, el paquete que traemos de pecado, el paquete que traemos es muy egoísta. Amén. Es egoísta. Y definitivamente nos hemos enseñado así o nos hemos desenvuelto en la medida en que hemos crecido en ese ambiente. Otros son indiferentes por su misma condición de pobreza. Algunas personas que lamentablemente han vivido siempre en una absoluta pobreza y lamentablemente a veces creen que esa situación es normal. Y esa insensibilidad mata la compasión. Otros seguramente por sus propias experiencias, ¿cierto? Que obraron injustamente, que no tuvieron misericordia con él en algún momento de su vida y como que esa vivencia le da un derecho legal para también obrar así con otras personas. Pues conmigo no lo hicieron, como por qué lo tengo que hacer con otras personas. Podríamos pensar, ¿cierto? Se corre el riesgo de endurecer el corazón y volvernos faltos de misericordia. Pero también, mis amados, por la crianza, como decía hace un momentico, no enseñamos mucho o no nos han enseñado mucho a movernos en la misericordia, en la verdadera misericordia. Pero también otros por falta de empatía. A muchos les es muy difícil entender que alguien se acueste sin comer, que se levante y no tenga un plato de comida, que no tenga una casa, que tienen que dormir debajo de unos plásticos y llover y mojarse. Que no tienen los servicios básicos, que no tienen estudio los hijos. Se nos dificulta. ¿Por qué? Porque siempre nosotros lo hemos ¿qué? ¿Lo hemos qué? Lo hemos tenido. Nosotros somos afortunados. Todos hemos sido muy bendecidos y hemos tenido todas estas cosas, ¿cierto? Entonces, cuando pensamos de esa manera, decimos, no, es que no puede ser posible que eso pueda ocurrir. Y entonces eso como que nos hace que nosotros no veamos urgente la necesidad de ayudar a otros porque no lo vemos tan real. Y hoy por hoy, lamentablemente, esto a mí me afectaba mucho en un tiempo, gracias a Dios que el Señor tuvo que hablar a mi corazón y cambiar mi manera de pensar. Pero hoy por hoy, muchos no ayudan o no son misericordiosos porque temen ser engañados. Y porque el necesitado a veces son ¿qué? Vividores. A veces son ¿qué? Y entonces uno no da por miedo a que lo roben y como que uno empezara a darle a una persona que realmente no lo necesita. Y pues casos se han dado, sí, claro, hemos visto muchos videos que hemos conocido de personas que engañan
para sacar dinero. Y ese temor que a veces experimentamos de ser engañados por vividores, nos frena a ser misericordiosos. Y como les decía, yo en un tiempo pensaba así, bueno, también como otras que quiero decir, pero el Señor me tuvo que decir, eso no tiene nada que ver para que no sea misericordiosa. Usted lo tiene que hacer, independientemente de lo que el otro lo esté haciendo, lo debe hacer. Porque yo soy el que me encargo con él. Pero el día en que los dos nos encontremos, usted y yo vamos a hablar frente a frente. Y he tenido que muchas veces salir del restaurante y de algo de la comida, compartirle a alguien, o de pronto eso que lleva uno el bocadito que ya nos alcanzó a comer, porque uno se lo está imaginando comérselo en la noche bien calentico, bien rico y con harta hambre. Y salgo del restaurante y cuando veo una persona con una carita de hambre, ¿usted qué creen que yo puedo hacer? Inmediatamente, ¿cierto? O si pasa uno por algún lugar, un café, un pan, alguien, un niño, un joven, pero lamentablemente también he tenido que enfrentar situaciones donde dicen, yo no quiero pan, no quiero café, yo quiero plata, yo quiero tal cosa, quiero un billete de tal, ya no reciben ciertas cantidades. Entonces, todo eso que hace, endurecer ¿qué? Los corazones y frena que seamos misericordiosos. Pero debemos esforzarnos, ejercitarnos en la misericordia hasta donde más lo vamos a poder hacer. Otros no son misericordiosos o somos misericordiosos por orgullo y juicio. Hay quienes creen que el necesitado está ahí por su culpa. ¿Sí lo hemos dicho? Sí lo hemos dicho, seamos honestos. Mire, si fuera trabajador, mire esta mujer que está pidiendo, yo a veces lo he dicho, pero esta mujer que hace aquí pidiendo plata con un niño, ¿por qué no va a trabajar? ¿Cierto? Mire este hombre que está tan joven, ¿por qué no va a trabajar? Si uno dice, si nosotros sí nos estamos esforzando por ganarla, ¿cómo? Con el sudor de nuestra frente. Hay otras personas que les es más fácil pedir. Y son muy bendecidos por la generosidad de la gente, porque siempre hay gente generosa. Pero esas cosas frenan, ¿cierto? La misericordia. Y muchas veces estas personas dicen, esa persona está así por la culpa. Mire, se le da oportunidades y nada. No se ha querido regenerar. Mire cómo está, es por su culpa. Y entonces ya pasamos a otro nivel y es de juzgar. Y entonces ahí ya estamos, ¿qué? Fallando, ¿cierto? No podemos juzgar. El único que juzga es ¿quién? El Señor. Entonces, he entendido que todas estas cosas, seguramente usted dice, sí, yo he vivido esto, yo he pensado así, yo he dicho así, pero soy una convencida que por encima de todas las cosas, no somos misericordiosos y el motivo principal es porque no tenemos relación con Dios. ¿No tenemos relación con quién? Con Dios. La misericordia fluye del carácter de Dios. Es un don. ¿Qué es un don? Regalo, ¿cierto? Es un don. Y hoy podemos decir que la misericordia es un don que proviene del Padre. Por eso es que cuando usted y yo no estamos alineados en nuestra relación con Dios, esa misericordia escasea en nuestro corazón. No podemos movernos de manera misericordia. Pero hoy, mis amados, como les decía, entendemos, conocemos. Todos nosotros los que estamos acá hemos entendido que conocemos de la misericordia. ¿Usted ha conocido la misericordia? Claro, todos los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, hemos experimentado la misericordia de Dios. Porque estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. La palabra dice que toda alma que pecare, esa debía de morir. Pero cuando usted y yo nos volvimos al Señor en fe, esos pecados fueron ¿qué? Perdonados, fueron cubiertos por la preciosa sangre del Cordero. Entonces todos nosotros si hemos tenido un verdadero arrepentimiento, hemos tenido la experiencia de gozar de la misericordia que fluye del Señor. Y analizando un poquito esto, entonces tenemos que retrocedernos a la primera, a la segunda, a la tercera
¿cierto? Bienaventuranza que nosotros vimos. Recuerden que la bienaventuranza primera que vimos fue los pobres ¿en qué? En espíritu. Porque realmente cuando usted y yo experimentamos esa pobreza espiritual de cómo necesitamos de un Salvador, fue ahí donde usted y yo alcanzamos ¿qué? Misericordia. Pero también recibimos misericordia cuando nos lamentamos de nuestro pecado. Recibimos misericordia cuando experimentamos esa mansedumbre. Los mansos, ¿cierto? ¿Recuerdan? Pero también hemos experimentado la misericordia cuando tuvimos hambre y sed de justicia. Hace 8 días se nos predicó, ¿cierto? 2 necesidades que el Señor está dispuesto a suplirlas en la medida que usted y yo las busquemos. Vamos a ser saciados. ¿Y eso se llama qué? Misericordia. Eso se llama misericordia. Entonces, cuando ya hemos experimentado todas estas bienaventuranzas anteriores, podemos decir que hoy esto ya lo vamos a entender más, ¿cierto? Los misericordiosos, porque ellos serán ¿cómo es? Perdón. Exacto. La misericordia, porque recibiremos misericordia. Amén. Todos queremos misericordia. Todos, ¿cierto? ¿Todos queremos qué? Todos queremos misericordia. No, yo creo que no hay nadie que no la desee o la espere. Pero, mis amados, si en los corazones solamente hay odio, amargura, rencor, sed de venganza, falta de perdón, ¿ustedes creen que estas personas van a recibir misericordia? No. Ahí lo dice, no. Entonces de eso se trata esta bienaventuranza. Y Dios quiere que usted y yo seamos misericordiosos, porque al final recibiremos ¿qué? Misericordia. Y me encontré con una sentencia que me pareció muy fuerte. Yo, la verdad, no me acuerdo haberla leído. Me la encontré en Santiago capítulo 2, 13. O no sé si es otra versión que la leí, pero me pareció fulminante. Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Fuerte, ¿cierto? Juicio sin misericordia. Ahí lo dice claramente en Santiago, versículo 13. Pero veamos rápidamente algunas razones por los cuales usted y yo debemos aplicar a nuestra vida. ¿O por qué? ¿Por qué tenemos que buscar ser bienaventurados? ¿Por qué? Y lo primero es que seremos felices y bienaventurados como creyentes, misericordiosos, porque vamos a mostrar con nuestro testimonio que somos verdaderamente hijos de Dios. Amén. ¿Que somos qué? Verdaderamente, con nuestro testimonio demostraremos que seremos verdaderamente hijos de Dios. Hay un mandato en Lucas 6:36. Por favor, ¿me ayudan con las citas? ¿Qué dice allí el mandato? Lean conmigo. Sed pues. Ese se lo dijo ¿quién a quién? El Señor Jesucristo a sus discípulos. ¿Cierto? Sed pues, ahí nos dicen, miren a ver, traten, si les parece. No, es un mandamiento. Sed pues. Y los trata como hijos, como vuestro Padre. Los trata como hijos. Amén. La misericordia de Dios por cada uno de nosotros sabemos a dónde llegó, ¿cierto? Dice que Él envió a su propio Hijo, ¿cierto? Por nuestra salvación. ¿Merecíamos ser salvos? No merecíamos ser salvos, ¿cierto? Es la misericordia de Dios. Merecíamos la muerte por causa del pecado. Pero por su gracia, Él prefirió enviar a su Hijo, al Señor Jesucristo, por nuestro rescate. Amén. Lo envió a rescatarnos. Estábamos perdidos. Cada uno hemos cogido nuestro propio camino. Esto se llama misericordia.
Y Jesucristo, como siempre, diríamos que es nuestro máximo referente para todo lo que aquí se predica. Jesucristo es el mayor ejemplo de un corazón misericordioso. Siendo el Rey del universo, mis amados, dejó todo por dar su vida por cada uno de nosotros. En Efesios capítulo 2, versículo 4 al 9. Efesios 2, 4 al 9. Por favor, léanlo conmigo, me acompañan. Pero Dios es tan rico en misericordia. ¿Dios es qué? ¿Dios es qué? Es rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, ¿qué hizo? Nos dio vida. ¿Cuándo qué? Cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo, lean conmigo, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Lea conmigo. Dios los salvó por su gracia, ¿cuándo qué? Cuando creyeron. ¿Ustedes no tienen qué? Síganlo leyendo. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser ¿qué? Eso se llama ¿qué? Misericordia. Eso se llama misericordia. Amén. Entonces, mis amados, todos, cuando recibimos a Cristo, cuando creímos en el Señor, dice que se nos dio la potestad de ser ¿qué? Hijos de Dios. Eso se llama ¿qué? Misericordia. Eso se llama misericordia. Pero, ¿por qué otro motivo? Usted y yo debemos buscar ser felices o bienaventurados como creyentes misericordiosos. Porque el amor de Dios está en nuestro corazón. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 18. Conocemos lo que es el amor verdadero. ¿Sí lo conocemos? Claro, dígame. Sí lo conocemos, claro que sí. Conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros de manera que nosotros, léanlo fuertemente, que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros. Ahí está. Y me gusta esta versión porque es que lo dice clarito. Casi que ni siquiera uno tiene que explicarlo, porque es muy claro. Él ya lo hizo por mí. ¿Qué está esperando? Que yo lo haga con mi hermano, con mi prójimo, ¿cierto? Que lo hagamos con otros. Y ahí en el versículo 17 dice, si alguien, léanlo conmigo, si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a su hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? ¿Y qué dice en el versículo 18? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en ¿qué? No quede solo en ¿qué? Palabras. Mostremos la verdad por medio de ¿qué? Mostremos por medio de ¿qué? De las acciones, ¿cierto? Como dice en otra versión, de hecho. Que no solamente con buenas intenciones, ¿cierto? Entonces, como decía hace un momento, mis amados, estamos fallos en esta parte, pero hoy estamos aprendiendo, ¿cierto? Hemos recibido a Cristo. Cuando recibimos a Cristo, hemos recibido un crecimiento poco a poco, ¿cierto? El carácter de Cristo se ha venido formando en nosotros y esperamos
que lleguemos a esa estatura y esa plenitud de Cristo, ¿cierto? Ahora el Señor está esperando que usted y yo hagamos lo mismo por el necesitado. No debemos amar de palabra, sino de hecho. O sea, mis amados, diga conmigo, la misericordia es amor en acción. Diga conmigo, la misericordia es amor en acción. Mostramos la misericordia, mis amados de Dios, cuando nos ponemos en el lugar de la persona que sufre, cuando podemos ver por sus ojos y cuando sentimos su dolor. Cuando ayudamos al prójimo, son frases que traté de condensar. Cuando ayudamos al prójimo, estamos mostrando que el Dios de amor en realidad habita en nuestros corazones. Cuando ayudamos, dígale a su vecino que está ahí, dígale, codíelo ahí, dígale, oiga, cuando ayudamos a nuestro prójimo, estamos mostrando que el Dios de amor en realidad habita en nuestro corazón. Otro motivo por lo cual usted y yo debemos buscar ser felices, ¿cierto? O bienaventurados como creyentes cuando somos misericordiosos es porque servimos a nuestro prójimo sin esperar nada a cambio. Vamos a leer Lucas capítulo 10. Es un texto, lo vamos a leer rápidamente. Lucas 10, 25 al 37. Lucas 10, 25 al 37. Cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dice el Señor Jesús. Haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío, ¿era un hombre qué? Judío, bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron, lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces, ¿pasó quién? Un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas. ¿Qué más hizo? Con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y le llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por acá. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz ¿qué? De verdad que el tiempo es algo loco, ¿cierto? Quisiéramos tener mucho tiempo para enseñar más. Pero este hombre que salió por ese camino era un ¿qué? Un judío. ¿Y lo ayudó quién? ¿Los judíos y los samaritanos eran amigos? Eran enemigos. Y el único que se movió en misericordia fue su enemigo. Esta es una enseñanza para nosotros hoy como iglesia, mis amados. No solamente podemos pretender usar de la misericordia con el quien nos ama, con quien nos ayuda, con quien nos da la mano, con quien nos brinda la ayuda. Muchas veces hemos necesitado ayuda, no la hemos recibido. Muchas otras. Yo hace poco recibí ayudas de varias personas y muchos se movieron a misericordia por una situación difícil que se me presentó a mí. Y de verdad que yo le doy la gloria a Dios y bendigo a los que nos han ayudado cuando han podido.
porque muchos también cuando no lo pueden hacer, ¿cierto? Hay muchos que quisieran hacerlo pero no lo pueden hacer. Pero esta palabra es para enseñar por horas. Lo que nos enseña esta parábola del Señor que le enseña a sus discípulos. Sentimos gran satisfacción cuando podemos ayudar a aquel que no nos puede pagar, ¿cierto? Al desvalido, al menesteroso. Recordemos que el menesteroso es aquel que carece de todo lo necesario para vivir. ¿Por qué? Porque la recompensa la vamos a recibir ¿de quién? Del Señor. De Él recibiremos misericordia. Diga, del Señor recibiré misericordia. O sea, mis amados, es que nos salvamos haciendo obras de caridad y misericordia. No, la palabra dice que es por fe, que es por gracia. Amén. Pero la misericordia sí debe ser parte de nuestro carácter, ¿cierto? De salvos, de hijos de Dios, de haber experimentado esas bienaventuranzas anteriores que hemos estudiado. La misericordia o compasión por lo necesitado es parte esencial de la genuina fe salvadora y la obediencia a Cristo. Cuando recibimos a Cristo, junto con el Espíritu Santo recibimos amor, misericordia, recibimos compasión por los necesitados y los afligidos. Usted y yo no podemos decir que no tenemos eso. Cuando recibimos a Jesús, el amor, que es el fruto del Espíritu Santo, abundó en nuestro corazón. Solo que ahora tenemos que ejercitarnos en ese fruto, en esa cualidad, en esas 9 cualidades que tiene el fruto del Espíritu Santo. Debemos ejercitarnos. Entonces, mis amados, en Mateo, recordemos, en Mateo 6, 3 al 4 dice: pero tú cuando des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, entrega tu ayuda en privado, y tu Padre, quien ve todo, te recompensará. Mateo 6, 3 al 4. Entonces aquí lo que está diciendo es: no toquen trompeta, háganlo en privado, que la gloria sea para Él. Amén. Entonces recordemos otro motivo: felices y bienaventurados como creyentes, porque heredaremos el reino de los cielos. Amén. Heredaremos el reino de los cielos. El Señor mismo nos lo ha enseñado estos días, ¿cierto? Cuando le damos a alguien, cuando cubrimos a alguien, cuando visitamos a alguien, cuando vamos a la cárcel, dice que cuando lo hacemos con ellos, lo estamos haciendo con el Señor. Amén. Y hay promesa. Pero también, mis amados, porque al final del camino alcanzaremos misericordia. Gálatas 6, 9, 10 dice: así que no nos cansemos. Pónganse por favor en pie. No nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, siempre que tengamos que, hagamos el bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Me acordaba cuando estaba estudiando esto de un texto que también está en Eclesiastés, capítulo 11, 1. Dice: echa el pan sobre las aguas, después de muchos días lo hallarás. No sabemos hasta qué punto usted y yo hoy estemos sembrando, pero más adelante vamos a recoger de lo que hoy sembramos. Amén. Dios nos llama a la misericordia. Dios nos llama a la compasión. La ley de la siembra y de la cosecha. De lo que sembramos, de eso recogemos. Y les digo, en el nombre de Jesús, esto es verdad. Lo que usted y yo hagamos, eso afectará a nuestras generaciones. Nuestras generaciones recibirán bendiciones de lo que usted y yo hemos hecho por amor y compasión y misericordia al necesitado. Amén. Todo lo que usted y yo hacemos en secreto tiene eco en el cielo. Todo lo que usted y yo hacemos en secreto tendrá eco en el cielo. De los humanos podemos recibir aplausos, abrazos, gratitud, pero del Señor recibimos recompensa eterna. Amén.